Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Oramos. Padre, estamos reunidos en esta hora, Señor, y te damos las gracias porque eres bueno, papá, porque nos has traído hasta aquí, papá, porque podemos estar en comunión, papá, porque podemos dedicar este tiempo, papá, este día a tu palabra, papá, a escuchar lo que tú tienes para decirnos, papá. Te pedimos en esta hora que la palabra que estamos por estudiar sea palabra que viene de ti, papá, palabra que viene de la Escritura, Señor, y no palabras de hombre, papá. Te pedimos en esta hora que esto que estamos escuchando pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, papá, y para quienes nos rodean, que pueda hacer algo que transforme nuestras vidas, papá, que cambie nuestra perspectiva de las cosas, que transforme nuestro entendimiento, papá, que nos ayude a glorificarte más a ti, papá, a conocerte más a ti, papá, a encontrar gozo y satisfacción en ti, papá. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Ya es 24 de diciembre. Ya es Navidad. Yo ya cuento eso como Navidad. Dicen que es en la noche o que mañana, no sé. Pero nada, ya es Navidad. Ya para mí ya es Navidad. Sí. Hoy es Navidad. La Navidad empieza desde hoy. Porque hoy es Nochebuena. Bueno, generalmente cuando es Navidad o fin de año tenemos esta, pues voy a decir tradición, no es tradición realmente, simplemente dedicamos este espacio, este tiempo para hablar respecto a este tema de la Navidad o del nuevo año o algo respecto a eso, y hacemos un estudio temático. Si te das cuenta, no estamos viendo Juan, es a propósito, y vamos a dedicarnos a ver un poquito de Gálatas. Ahora, estamos hablando de la Navidad y no quise hacer un sermón genérico de la Navidad sobre qué es la Navidad y qué significa la Navidad. Pero conforme iba leyendo, estaba leyendo algunos artículos y algunos libros y algunos pastores. Conforme iba leyendo, hubo algo que en particular me llamó mucho la atención y fue que cometemos un error, tú y yo, en lo que pensamos que es la Navidad. Entonces no voy a hablar como tal de lo que es la Navidad, pero sí voy a hablar como tal de lo que se trata la Navidad. Y mi idea hoy es persuadirte lo siguiente. La Navidad se trata de los amigos que hicimos en el camino. ¿Sí? Esa es la Navidad. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta idea en mente. La Navidad son los amigos que hicimos en el camino. Y vamos a tener esta idea en mente para poder tener una idea completa de lo que es la Navidad. ¿Sí? En las películas navideñas, generalmente pensamos películas navideñas o libros o pues como tú quieras, ¿no? Contenido navideño. Y siempre pensamos El Grinch, Mi Pobre Angelito, Duro de Matar. ¿Sí? Y así como que... Y se trata de la comunidad, ¿no? Se trata de la comunión y es así como que no, es que no se trata de los regalos, no se trata de lo material, no se trata de las luces, no se trata de quién tiene la decoración más bonita. Se trata de que estamos en familia y de que estamos juntos y así. Y más o menos, pero no. Si no es la idea completa. El punto aquí es que tenemos una idea incompleta de lo que es la Navidad. Pero en general, todos los cuentos navideños y todo eso enfatizan esta misma idea. El punto central es que se trata de convivir, de comunión, de estar en familia, de estar unidos. Sí, la Navidad se trata de estar unidos. Cuando venimos aquí a este lado en el cristianismo, generalmente decimos que la Navidad se trata del nacimiento de Cristo. Entonces ponemos el énfasis en el nacimiento de Cristo. La Navidad se trata de que nació Cristo y entonces es su cumpleaños. Y entonces celebramos la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo. Sí, es el cumpleaños de Jesús. Y pues sí, ya sabemos que históricamente no es la fecha exacta, ya sabemos que no es, pero vamos a decirlo meramente como pues un evento, no un festivo. ¿Sí? Entonces, Navidad es el cumpleaños de Jesús y por eso celebramos Navidad. Pero otra vez, no es la idea completa. Entonces, para valorar la Navidad, para entender lo que es la Navidad, tú y yo debemos de ver la historia completa.
¿Cuándo fue establecida la Navidad? ¿Eh? ¿Qué fue el evento que fundó la Navidad? El nacimiento de Jesús. Eso fue lo que fundó la Navidad. ¿Sí? Pero el nacimiento de Jesús es un evento dentro de una historia mucho más grande. El nacimiento de Jesús no es la historia completa. El nacimiento de Jesús no es como tal la Navidad, simplemente es un evento dentro de la Navidad. ¿Sí? Y te lo pongo de esta forma. La Navidad no es el pinito de Navidad que pones en la esquina. El pinito es como lo más icónico, ¿no? Y pones la estrellita y lo decoras y todo. Eso es lo más icónico, pero eso no es la Navidad. La Navidad no son los regalos debajo del pinito. Es parte de, pero eso no es la Navidad. La Navidad no son las luces y las decoraciones y Santa Claus y todo esto y los renos. Es parte de, pero eso no es la Navidad. Hay una historia más grande de lo que es la Navidad. Entonces la Navidad es los amigos que hicimos en el camino. ¿Cómo? Vamos a hablar de esto. ¿Sí? Te voy a dar en este sermón, en esta mañana, nada más 3 razones por las cuales tú y yo deberíamos celebrar la Navidad. Y quiero que conforme vayamos viendo esas razones, tú vayas también completando la historia. ¿Sí? Claramente el nacimiento de Jesús es como el punto pivotal, es el punto central de la historia, pero no es la historia completa. Entonces vamos a ir viendo la historia completa desde el principio hasta el fin para poder entender de qué se trata la Navidad. En Juan 1, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto hace un paralelo a Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Cuál es la característica en común aquí? El principio y Dios. ¿Sí? El principio y Dios es la característica común aquí. Y entonces, como suele ser en todo lo que hay en nuestra vida y otras tantas cosas, para encontrar el sentido real de algo, lo más fundamental es encontrar primero el inicio o el origen de este algo. Si tú empiezas a ver una película de la mitad en adelante, muchas cosas no van a tener sentido. Si agarras un libro, una novela o algo del estilo y empiezas a leer del capítulo 15 y tiene nada más 20, 27 capítulos, muchas cosas no van a tener sentido. Si tú ves una obra de arte, ves una pintura, algo que te parece así como que wow, y tratas de interpretarla, la vas a una interpretación tuya, propia, tú te lo estás inventando. En cambio, si vas al artista, si lo conoces y sabes su contexto, sabes por qué hizo la pintura, si vas al origen de esa pintura, vas a entender qué significa esa pintura. Para encontrar el significado de las cosas, es importante primero saber su origen, ¿sí? Saber dónde inician, por qué inician, qué fue lo que las originó. Conociendo esto, es lógico decir que lo mismo aplica para algo como la Navidad. Ahora, ciertamente la Navidad ha ido cambiando su apariencia y su significado o su uso culturalmente, pero en su origen encontramos un solo significado que ha permanecido y que debería permanecer y que tú y yo deberíamos cuidar y fomentar y enfatizar y reenfocar todas las veces que sea necesario. La cultura actual coloca el enfoque de la Navidad en el evento principal, es decir, el nacimiento de Jesús. Por eso tienes en Navidad y en las casas afuera siempre un nacimiento ahí de Jesús. Y esto en sí no está del todo mal, pero otra vez, no es la historia completa. La Navidad no se trata del bebé que nació. La Navidad comienza con el bebé que nació. Pero el bebé que nació tiene un origen también. ¿Sí? Entonces la Navidad va más atrás todavía. La Navidad comienza con Dios. El origen de la Navidad es Dios mismo. La verdadera Navidad, no la Navidad como la manejamos en el mundo, no la Navidad como la manejan los de marketing. ¿Sí? La verdadera Navidad sin Dios no existe. La Navidad existe porque Dios existe.
La Navidad está 100% en su totalidad completamente relacionada con Dios, porque la Navidad se origina en Dios. El origen mismo de la Navidad es Dios. ¿Sí? Y esto es evidenciado por nuestro pasaje de Gálatas cuando dice en el versículo 4. Empieza, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios. Ahí está tu personaje principal. ¿Sí? Ahí está tu principio, ahí está tu origen. ¿Sí? Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Hizo que naciera un bebé, que es lo que tú y yo ahora llamamos Navidad. ¿Sí? Pero la Navidad se origina en Dios. La Navidad viene de Dios. Y simplemente considera, ¿qué hubiera pasado si en la plenitud del tiempo Dios no hubiera obrado? Simplemente piensa. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, no pasó nada. Cuando vino la plenitud del tiempo, llegó la plenitud del tiempo. Y ya, fue todo. En cambio, aquí vemos que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios hizo algo. Y ese algo es lo que ahora tú y yo llamamos Navidad. De acuerdo a nuestro tema, simplemente no hubiera tal cosa como Navidad si Dios no hubiera obrado. Entonces, desde la eternidad, Dios había estado obrando y preparando las cosas para que en la plenitud del tiempo, lo que Él ha prometido fuese cumplido. Y entonces nuestra primera razón que tenemos para celebrar la Navidad es que Dios ha prometido, Dios ha cumplido y Dios sigue cumpliendo sus promesas. La primera razón que tú y yo tenemos para celebrar la Navidad es que Dios ha prometido, Dios ha cumplido y Él sigue cumpliendo sus promesas. Y entonces ya la Navidad no se trata solamente del nacimiento de Jesús, sino que ahora también se trata de las promesas de Dios. Se trata también de las promesas de Dios. Ahora, claramente el nacimiento de este bebé es una de las promesas de Dios. Claramente el nacimiento de este bebé es algo importante, es algo pivotal, es algo crucial en la historia. Pero no es la historia completa. La Navidad comienza en Dios y en las promesas que Él ha hecho al hombre. Promesas que, como dice Pablo, tantas sean las promesas de Dios, en Él, es decir, en Cristo, todas son sí. Esto lo puedes encontrar en 2 Corintios 1:20. En Cristo las promesas de Dios todas son sí. Entonces, si te das cuenta, Cristo mismo se trata de las promesas de Dios. La cuestión aquí que debemos de reconocer y que es donde generalmente erramos es en que reducimos las promesas de Dios a solamente una promesa. Reducimos las promesas de Dios o las mal enfocamos o las abarcamos simplemente una promesa. ¿Sí? Nos olvidamos de la historia completa. Reducimos la obra de Dios meramente al nacimiento de Jesús. ¿Sí? Decimos que la promesa de Dios se trata de que vino Jesús. ¿Sí? Y ya, eso es todo. Ciertamente esta es una de las muchas promesas. Ciertamente podemos decir que esta es una de las más importantes promesas. Ciertamente podemos decir que esta promesa es fundamental. Pero no podemos decir ni siquiera que esta es la promesa. No podemos decir que la llegada de Cristo es la promesa. Es parte de una promesa más grande. Es parte de una historia más grande. Y aquí es donde tú y yo estamos. Generalmente hablamos de la Navidad y vemos la Navidad como nació Jesús. Pero esto es parte de algo todavía más grande. La Navidad no se trata solamente de que nació Jesús. Se trata de algo más grande que un simple nacimiento. Simple. Y entonces, ¿cuál es la promesa esperada? El mismo nacimiento de Jesús apunta a esta promesa, a la promesa. En Mateo 1:23 podemos leer que dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y ahí está tu primer indicio de la promesa. Esa es la promesa más grande. El nacimiento de Jesús apunta a esta promesa más grande. En pocas palabras, la Navidad no se trata solamente de un nacimiento. Y el nacimiento no se trata solamente de Cristo. El nacimiento de Jesús se trata del cumplimiento
de una promesa que Dios hizo a los hombres, el que podamos habitar con Dios. Entonces recuerda, la Navidad se trata de los amigos que hicimos en el camino. El nacimiento de Jesús se trata del cumplimiento de la promesa de que podamos habitar con Dios. Y entonces la Navidad no se trata solamente de que Jesús nació. Se trata de algo más que eso. En Ezequiel 11, versículo 17, 19 al 20, leemos que dice: Por tanto di, así dice el Señor Dios, yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Versículo 19. Yo les daré un solo corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la promesa. Promesa que es cumplida en Cristo. Sí, pero esta es la promesa. Entonces la Navidad comienza con la promesa de Dios hacia su pueblo. Y el nacimiento de Jesús es lo que lleva al cumplimiento de esta promesa. Pero el nacimiento de Jesús no es el final, ¿sí? No es el punto final, sino es y Jesús nació, fin. Y Jesús nació para. Jesús nació para algo, con un propósito. Y por esto el pequeño credo que vemos en Gálatas termina diciendo, en el versículo 5 de Gálatas 4, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. El nacimiento de Jesús es un medio para un propósito. El nacimiento de Jesús no es el propósito final, no es el final mismo, no es el punto final, no es el clímax de la historia. El nacimiento de Jesús es un punto importante para que se cumpliera una de las promesas que Dios ha hecho, para que se cumpliera la promesa que Dios ha hecho, la de que seamos su pueblo y Él pueda ser nuestro Dios. Daniel Eng decía, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. La primera razón que tenemos para celebrar la Navidad es que Dios ha prometido, Dios ha cumplido y Él sigue cumpliendo sus promesas. Y la Navidad comienza en las promesas de Dios. Ese es el origen de la Navidad. Y entonces tenemos en claro el origen, ¿no? Más o menos. Y en base a esto podemos seguir juntando las piedras y conectando los puntos de lo que debe ser verdaderamente celebrado en Navidad, reconociendo que va más allá que solamente el nacimiento de Jesús. Tenemos claro que la Navidad se origina en Dios, que la Navidad se extiende a más allá del nacimiento de Jesús y que la Navidad se trata de las promesas de Dios. Lo siguiente que deberíamos preguntar para poder seguir entendiendo esto es, ¿cómo cumpliría Dios su promesa? ¿Cómo cumpliría Dios su promesa? Ahora, no te digo que lo vamos a leer, pero si quieres acompañarme a Mateo 1. Mateo 1. En Mateo 1 encontramos una genealogía. Y esta genealogía empieza en Abraham, el padre de la promesa, y termina en Jesús, quien cumple esa promesa. Y entonces solamente quiero que veas, primero que nada, todos los nombres. ¿Sí? Quiero que te fijes en todos los nombres que hay, todos los descendientes que hay. Y empieza diciendo en el versículo 2, Abraham fue padre de Isaac. Y uno empieza a decir Isaac de este, y va descendiendo, y va avanzando, y va avanzando, y va avanzando, hasta llegar a el rey David. ¿Sí? En el versículo 6 vemos que dice, Isaí fue el padre del rey David. ¿Sí? Ahora, la promesa a David en 2 Samuel 7 fue que Dios iba a establecer un rey
que iba a estar sentado para siempre en el trono de David. ¿Sí? Un rey eterno. Y entonces continúa la promesa. Y David fue padre de Salomón, bla, 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 sigue, nombres, hasta llegar al versículo 16. Jacob fue padre de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La promesa de Dios es lo que origina la Navidad. El nacimiento de Jesús viene de la promesa de Dios. Podemos ver la promesa de Dios dada a Abraham y cómo esta misma promesa va continuando hasta llegar a David. Vemos que la promesa dada a David va continuando hasta llegar al nacimiento de Jesús. Y vemos que Jesús es quien cumple las promesas de Dios. Y entonces el nacimiento de Jesús es algo que amerita ser celebrado. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué? Otra pregunta que pudiéramos hacer es, ¿para qué nació Jesús? En Isaías 9, versículos 6 y 7, leemos que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El nacimiento de Jesús es la manera en que Dios obró para cumplir las promesas hechas a su pueblo. Jesús nació para que se cumplieran las promesas que Dios había hecho a su pueblo. A través de Jesús, las promesas que Dios ha hecho fueron y están siendo cumplidas. Todos los requisitos, todas las condiciones para que el pueblo de Dios pueda ser el pueblo de Dios son completadas en Cristo a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, a través de la obra de Cristo. Entonces dice en Gálatas, otra vez, regresamos a Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estas son las condiciones, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Este es el propósito. Y entonces esto nos llama a ti y a mí a considerar lo siguiente. ¿Para qué nació Jesús? Dios había hecho una promesa, pero esa promesa era imposible de cumplir por nuestro estado, por nuestro pecado, porque tú y yo no podíamos convertirnos en el pueblo de Dios, porque tú y yo rechazamos a Dios constantemente, porque tú y yo en nuestra naturaleza corrompida no podemos aceptar a Dios. No queremos aceptar a Dios. Ese es nuestro estado. Y entonces por eso Dios envía a su Hijo. Por eso es que un bebé ha nacido. El hombre, por el pecado de Adán, está en rebelión contra Dios. Todos los hombres somos enemigos de Dios. Todos estamos en enemistad con Dios. Nuestro pecado impide que podamos ser el pueblo de Dios y que aceptemos a Dios como nuestro Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Cuando llega la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para cumplir sus promesas, porque Dios sabe que para cumplir esa promesa hay un problema que debe ser tratado. Hay una situación que debe ser tratada. Las cosas no pueden quedarse así, pero lo que Dios ha prometido, Dios cumple. Y entonces cuando llega la plenitud del tiempo, Él envía a su Hijo. A través de Jesús, esta promesa que Dios ha hecho puede ser cumplida y está siendo cumplida. A través de Jesús podemos ser el pueblo de Dios y Dios puede ser nuestro Dios. Y entonces, a través de Jesús, de su obra, de todo lo que hemos visto en Juan, es que ahora las promesas de Dios están siendo cumplidas una por una. Cuando hablamos del Evangelio, ciertamente no decimos que el Evangelio se trata solamente de que somos pecadores y Dios nos salvó. Esto es, en cierta forma, la mitad del Evangelio. Es como la parte del centro del Evangelio, que somos pecadores y que Dios nos salvó. Esto es fundamental al Evangelio. Pero el Evangelio no se trata solamente de salvación. El Evangelio no solamente ofrece salvación.
el Evangelio ofrece vida eterna. El Evangelio no se trata de que Dios nos salva para que podamos vivir cómodos esta Navidad y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. El Evangelio se trata de que Dios nos ha salvado para un fin eterno. La salvación no es tampoco el final de la historia. La salvación es otro punto, otro evento crucial para llegar al final de la historia. Porque el final de la historia es que tengamos un gozo eterno. El final de la historia es que habitemos con Dios. Ese es el final de la historia. Y entonces la Navidad se trata justamente de eso. De que Dios ha prometido que vamos a estar con Él y que Él va a estar con nosotros. De que Dios ha obrado para que su promesa sea cumplida. Y de que tú y yo ahora estamos en este punto donde podemos ver cómo Dios ha mantenido su palabra. Y cómo el Evangelio nos está llamando no solamente a que podemos ser salvos, sino que por medio de Cristo podemos ser parte del pueblo de Dios. La historia no termina en la salvación del hombre. La historia termina donde comenzó. ¿Y dónde comienza esa historia? Con Dios. La historia comienza con Dios y la historia termina con Dios. El nacimiento de Jesús no es la Navidad ni la razón completa de Navidad. Jesús nació para traer salvación a los hombres, pero la salvación de los hombres no es en sí un fin, es un medio, es un paso que te acerca más al final. Los hombres, a través de Cristo, son salvados para un simple y glorioso propósito: habitar en la eternidad con Dios. Y entonces la Navidad no se trata de que nació Jesús. Se trata de que Dios prometió, Dios sobró, Dios cumplió. Thomas Goodwin, el puritano, decía que el don de su persona es infinitamente más valioso que todos los beneficios de su vida y su muerte. El don de su persona es infinitamente más valioso que todos los beneficios de su vida y su muerte. El simple hecho de decir Dios con nosotros es infinitamente más valioso que el hecho de que seamos redimidos, que el hecho de que seamos perdonados, que el hecho de que seamos justificados. El hecho de que sea Dios con nosotros. Su persona es infinitamente más valioso que cualquier otra cosa que pudo haber sido logrado con su vida y su muerte. Y David Mathis decía: Jesús mismo es el gran gozo que hace que todas las alegrías correspondientes de nuestra salvación sean tan grandes. Jesús es lo más valioso. El nacimiento es una parte de las promesas, pero la promesa te apunta a que vamos a estar con Dios. Y Jesús es literalmente Dios con nosotros. Entonces celebramos el nacimiento de Jesús no solamente porque nació, sino porque en su nacimiento vemos cómo las promesas de Dios van siendo cumplidas según su propósito eterno. No celebramos meramente un cumpleaños más, no celebramos que Jesús nació y que qué bonito y que hay el milagro y que la estrella y que los reyes y esto y aquello. Celebramos que en el nacimiento de Jesús vemos las promesas de Dios siendo cumplidas. Celebramos su nacimiento no porque es algo milagroso, sino porque en Él encontramos la garantía de nuestra esperanza. Celebramos su nacimiento porque Jesús es el medio por el cual las promesas de Dios han llegado y llegarán a su cumplimiento. La Navidad no se trata finalmente de su nacimiento para nuestra salvación, sino de nuestra existencia para su gloria. No se trata de que Jesús nació, se trata de que hay un propósito eterno, que Dios está obrando para cumplir ese propósito eterno. Por esto, el nacimiento de Jesús es nuestra segunda razón para celebrar. Nuestra segunda razón para celebrar Navidad es que Jesús nació, con el entendimiento de que no simplemente nació un bebé más, con el entendimiento de que no simplemente fue que nació, sino que nació con un propósito, nació para un final, nació con un objetivo del cual tú y yo nos gloriamos, nos gozamos. Hasta este punto, entonces, tenemos que la Navidad comienza en Dios
y en sus promesas. Que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Que la finalidad de la vida y la obra de Jesús no es meramente la salvación. Es una parte de, pero no es meramente la salvación. Y que el propósito de la obra de Dios es que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Estas afirmaciones, en consecuencia, nos llevan a nuestra última razón para celebrar. Sí, recuerda, son 3 razones para celebrar. Todo lo que Dios hace hacia con nosotros tiene como propósito lo que vemos en nuestro pasaje de Gálatas, para que recibamos la adopción de hijos. Y esta adopción misma no es tampoco un fin, es otro medio. En Romanos 8:17, si quieres acompañarme ahí. Romanos 8:17. Dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso quiere decir para nosotros que la Navidad no solamente se trata de hechos pasados. No se trata solamente de cosas que ya pasaron o cosas que están pasando. La Navidad también se trata de una esperanza futura. Porque un heredero hereda las cosas al tiempo correcto. Y tú y yo no hemos heredado todas las cosas. No tenemos todavía todas las cosas que Dios ha prometido para su Hijo. Y entonces la Navidad nos dice, se trata del origen, se trata de lo que Dios ha hecho y se trata de lo que Dios va a hacer. Se trata de lo que ha pasado, pero se trata de la esperanza que tú y yo podemos tener en Cristo. Se trata de voltear atrás y se trata de voltear al frente. ¿Sí? Ciertamente Dios ha prometido ser Dios de su pueblo. Jesús ha nacido, la muerte ha sido vencida, el reino de Cristo ha sido establecido. Pero si vemos a nuestro alrededor, esa realidad está parcialmente completa. ¿Sí? Lo cual es una cosa extraña de decir, parcialmente completa. Porque estamos viviendo en lo que llamamos el ya, pero aún no. Las promesas de Dios están siendo cumplidas, pero no han llegado al cumplimiento perfecto. No han llegado a su compleción completa, total, perfecta, sí, 100%. Vemos la garantía de estas promesas. Tenemos la esperanza de estas promesas. Vemos cómo Dios ha estado obrando para cumplir estas promesas. ¿Sí? Sabemos por hecho que estas promesas se van a cumplir. Y vemos que se han estado cumpliendo, pero también vemos que todavía no han sido cumplidas al 100%. ¿Sí? Pero ahora tú y yo, como Pablo, podemos decir que aunque no han sido cumplidas al 100%, ya están cumplidas. El Verbo se hizo carne. Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Cristo regresó a la diestra del Padre. Pero la historia continúa. Cristo vendrá nuevamente. Y esta vez no vendrá como un bebé nacido en un pesebre. Esta vez no vendrá como un siervo sufriente. Esta vez no vendrá como un hombre montado en un pollino. Esta vez, Cristo no vendrá como un cordero de sacrificio. Cristo vendrá otra vez, pero vendrá como el Rey del mundo, en poder y en gloria. Y esta es nuestra tercera razón para celebrar la Navidad. Cristo vendrá otra vez. Y entonces, nuestro gozo será completo. Habitaremos con Él y Él con nosotros. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, como Él lo ha prometido desde la eternidad. Entonces, ¿de qué se trata la Navidad? Piper decía esto: se trata del creador del universo, distinto de su creación, creando lo que no es
Él, ¿sí? Creando algo que no es Él. Y luego penetrando para convertirse en parte de Él, sin dejar de ser el Dios no creado, que no es parte del universo. Se trata de que Dios te creó a ti, me creó a mí. Y Dios es totalmente ajeno a la creación, porque la creación y Dios son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, Dios dice, yo voluntariamente, porque los amo, voy a formar parte de esta creación. Y entonces tenemos un Dios trascendente que habita aquí con nosotros. Un Dios que va más allá de nuestra imaginación, de lo que podemos contemplar del universo, que ha decidido habitar aquí con nosotros. Tenemos a Dios con nosotros. El Salmo 46, versículos 10 y 11, dice, Salmo 46, versículos 10 y 11, dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y me encanta esta expresión. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. No te está pidiendo que hagas nada. Lo único que tienes que hacer es espero que sepas que Él es Dios. Y lo que Dios ha prometido, Dios cumple. Y de eso se trata la Navidad. De que Dios ha hecho una promesa. Dios ha obrado para cumplir esa promesa. Y tenemos la esperanza de que esa promesa va a ser completamente cumplida. La Navidad es la historia de todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y el punto pivotal de la Navidad es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de este niño que es el medio por el cual Dios cumple sus promesas. ¿Sí? La historia completa de la Navidad se trata de que Dios prometió, Dios obró, Dios cumplió. Y entonces la pregunta, ¿qué debo hacer yo entonces esta Navidad? Y te dejo simplemente 4 cosas que debemos hacer esta Navidad y la que sigue y la que sigue y la que sigue una y otra vez. Lo primero es, como dice el Salmo 46, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Considera la historia completa, no solamente el nacimiento de Jesús, sino la historia completa. Dios prometió, Dios obró, Dios cumplió. Lo segundo es, agradece y celebra por la llegada de un Salvador. Agradece que Dios ha enviado a su Hijo y que por medio de ese Hijo ahora tú y yo tenemos acceso a Él. Por medio de la obra del Hijo ahora tú y yo podemos ir con Dios, llamarle Padre. Tercero, recuerda, aprecia, espera. Pasado, presente, futuro. Recuerda lo que Dios hizo. Aprecia lo que Dios está haciendo y espera lo que Dios va a hacer. Recuerda, aprecia, espera. Y por último, lo que no puede hacer falta, celebra. Celebra. Celebra que Dios está obrando. Celebra que Dios es Dios. Celebra que tú y yo podemos formar parte de su pueblo. ¿Sí? Celebra que Jesús ha venido al mundo. Celebra que Dios está con nosotros. Celebra que Él ha prometido y Él cumplirá. Celebra que estás formando parte de algo glorioso. Celebra que tienes una familia. Celebra que eres hijo. Celebra que has sido adoptado como hijo. Celebra que eres heredero junto con Cristo. Esta Navidad, tú y yo debemos ser las personas más navideñas. Tú y yo deberíamos ser los más gozosos de esta Navidad. Tú y yo deberíamos ser las personas que están más sonrientes, más emocionadas porque llegue Navidad, porque la Navidad para nosotros tiene un significado más allá que simplemente luces bonitas, regalos, estar con familia, cena, pollito, pavo, pierna, lo que tú quieres. El mundo puede hacer eso.
El mundo puede decorar su casa, puede poner un pinito súper hermoso, súper bonito. Sí, puede poner lucecitas, puede estar con su familia, puede hacer la cena más extravagante que se te ocurra. Pero tú y yo podemos hacer algo que es todavía más glorioso que eso. Podemos celebrar que Dios está